Estimados estudiantes del núcleo temático de estrategia gerencial, continuando con la explicación del modelo básico de la Escuela Voluntarista de la Prospectiva Estratégica, tenemos en esta oportunidad que un siguiente paso es la identificación de los factores de cambio. Ustedes han venido trabajando algunas herramientas como las matrices EFI, F, la matriz FODA, así como también tenemos la aplicación de la matriz interna y externa, la matriz de McKinsey, la matriz PEGEA y todas estas herramientas diagnósticas. Continuando con ese diagnóstico y ya haciendo como la transición un poco con las herramientas de la perspectiva estratégica, tenemos que una de las herramientas que nos permiten también hacer la identificación de factores de cambio consiste en el árbol de competencias de Mark Guiguet, el que a continuación voy a empezar a explicar. Entonces, ¿en qué consiste el árbol de competencias de Guiguet? Básicamente es una herramienta diagnóstica que nos permite visualizar cómo ha sido el comportamiento de las capacidades internas que tiene la organización en los tres horizontes de tiempo. ¿Cuáles son los tres horizontes de tiempo? El pasado, el presente y el futuro. Entonces, el insumo fundamental para desarrollar el árbol de competencias de Guiguet de forma matricial, que es el que ahorita les voy a explicar, es la matriz de perfil de capacidades internas, conocida también como la matriz PCI. Entonces, se hace la analogía del árbol que tiene tres elementos: las raíces, el tronco y las ramas. Las raíces son aquellas capacidades internas que prácticamente son la base fundamental para que la organización desarrolle sus procesos misionales. Aquí podríamos hacer la alusión a la capacidad del talento humano y a la capacidad directiva. Tenemos las capacidades o de tronco, que se refieren a aquellos procesos o capacidades internas que tienen que ver con el objeto misional de la organización. Aquí estamos hablando principalmente de las capacidades tecnológicas. Y tenemos las ramas, que son aquellas capacidades que surgen como resultado directo de tanto las raíces como el tronco. Aquí tenemos la capacidad competitiva, o todo lo que tiene que ver con la capacidad comercial, y la capacidad financiera. Principalmente esas son consideradas ramas. Pero a continuación les voy a explicar cómo debemos estructurar esto en forma matricial. Entonces, la matriz tiene, digamos, dos partes fundamentales. La primera, o el primer paso, o la primera parte de la matriz, consiste en identificar esas capacidades internas. Como nosotros tenemos en la matriz PCI 10 factores por cada capacidad, vamos a elegir 5 de estos factores, es decir, 5 factores de la capacidad directiva, 5 de la competitiva, 5 de la financiera, 5 de la tecnológica y 5 del talento humano. Posteriormente, ¿qué hacemos? Entonces, aquí tenemos las 5 capacidades internas: directiva, competitiva, financiera y del talento humano. ¿Y qué hacemos con esas 5? Las clasificamos en si es una capacidad raíz, una tronco o una rama. Al menos de las 5 que ustedes tomen de cada capacidad, al menos una tiene que ser raíz, al menos una tronco y al menos una rama. Y 2, clasificarlo si fue calificado como fortaleza o como debilidad, haciendo el respectivo comentario. Es decir, si por ejemplo tengo en la capacidad competitiva, eligieron ustedes un factor como gestión de las relaciones con el cliente y ustedes la calificaron como una perspectiva, o digamos una variable tronco, y que es una debilidad. Entonces aquí en la parte de debilidad tronco colocamos gestión de las relaciones con el cliente y hacen un breve comentario de cómo es la gestión de las relaciones con el cliente de esta organización. Es decir, no todo esto tiene que estar diligenciado, pero eso sí, como vamos a elegir 5 variables o 5 factores de cada capacidad interna, la idea es que al menos de esos 5, uno sea raíz, uno sea tronco, uno sea rama por cada una de las 5 capacidades internas. Después de que ustedes tengan esto clasificado como raíz, tronco, ramas en cada una de las capacidades, pasamos a la segunda parte de la matriz. ¿Cuál es? Entonces, tomamos todas las raíces en su conjunto, todos los troncos en su conjunto, todas las ramas en conjunto, y desarrollamos esta matriz, que es cómo se comportaron en general
las raíces, troncos y ramas en el pasado, cómo se están comportando en general raíces, troncos, ramas en el presente y cómo se comportarán hacia futuro las raíces, troncos, ramas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el presente pues sabemos es el horizonte de tiempo del año vigente en el que estamos desarrollando el ejercicio. Entonces, ese es el año presente. El pasado es hace 3 años. O sea, tomemos el horizonte de tiempo del pasado hace 3 años. Y en futuro tomémoslo dentro de 5 años. A modo de ejemplo, si el presente es el año 2024, el pasado será 2021. ¿Listo? 2021. Y el futuro será 2029. Si estamos haciendo trabajando con un horizonte de tiempo igual a 5 años. Entonces ustedes aquí describen cómo fue el comportamiento de esas raíces hace 3 años, cómo fue el comportamiento de los troncos en general hace 3 años, cómo fue el de las ramas hace 3 años y así sucesivamente. Ustedes estructuran la redacción dependiendo de cómo se han comportado las variables. Ustedes que vienen desarrollando el trabajo con estas organizaciones desde el núcleo temático de diagnóstico organizacional, ustedes conocen perfectamente cómo ha sido el comportamiento de esas variables internas en la organización. Entonces la idea es que ustedes estructuren un texto argumentado, así como está en el ejemplo, de esta parte de las raíces, troncos y ramas en los 3 horizontes de tiempo. Pasado, recordemos, hace 3 años, presente, el año actual y futuro dentro de 5 años. Entonces, mil gracias a todos ustedes. Espero que este video sea de gran utilidad para todos a fin de precisar, y esto pues va a ser un insumo fundamental para que más adelante ustedes estructuren sus escenarios futuros con la cruz de ejes de Peter Schwartz para las empresas que están trabajando. Mil gracias a todos. Espero que este video sea de gran ayuda para la construcción de las dos partes de esta matriz árbol de competencias de Giger, la cual desarrollaremos en Excel, en el Excel donde hemos venido trabajando todas las demás matrices. Mil gracias a todos.